Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el diálogo de Menón. Menón es un joven aristócrata con mucha curiosidad en saber qué es lo que opina o lo que piensa Sócrates sobre lo que es la virtud. ¿Cómo se adquiere la virtud? Pues la virtud se adquiere de una enseñanza. Uno se pregunta si la virtud viene por naturaleza o se aprende. Pues le piden a Menón que si él puede describir el concepto, pero Menón había estado con unos gorgias y explica lo siguiente. Ser capaz de manejar, no me salté, no vale. Muy buenas tardes, pues voy a hablar un poco sobre el diálogo de Menón. Pues Menón es un joven aristócrata que tiene mucha curiosidad acerca del concepto que tenía Sócrates acerca de la virtud. Pues la primera pregunta que se hace es ¿cómo se adquiere la virtud? Pues se pregunta a Menón si la virtud se enseña o ya viene eso de naturaleza. Pues le piden a Menón que él describa el concepto, ya que él había estado con unos gorgios y gorgias que eran unos sofistas aristócratas. El primer concepto que dio Menón acerca de la virtud, pues dice que es ser capaces de manejar asuntos de la ciudad y hacerlo beneficiar también con amigos y hacerlos enemigos. Nos dice que tenían que cuidarnos unos a unos mismos para no hacer sufrir a los otros. Otro concepto que tiene la virtud acerca de la mujer, pues dice que la mujer debe administrar bien la casa. La mujer debe cuidar y respetar cada cosa que dice el marido. Menón también nos dice que en general hay una especie de virtudes por cada ocupación, pero Sócrates era una persona que no se quedaba con un solo concepto. Y él quería un concepto siempre pequeño y entendible. Así que él no estaba de acuerdo con todos los conceptos que Menón había dicho. Y él dijo en su entonces que eran muchos conceptos y tenía que buscar uno más definido y entendible. Cualquiera que tenga moderación y justicia puede llegar a la virtud. Así que no es cuestión de género, sino más bien de justicia y moderación. Fue lo que dijo Sócrates. También dijo que en eso también viene lo que es la reminencia. Pues, ¿qué es la reminencia? Pues dijo que es la facultad del alma con la que se trae a la memoria aquellas imágenes que sucedió o pasó en aquel tiempo. Nos dice que es un método el cual el alma recuerda el conocimiento. Menón, quien parece un poco impaciente sobre la pregunta de Sócrates, pues le dice, ¿cómo podríamos buscar algo que ni nosotros mismos sabemos qué es lo que es? Y si sabemos lo que es, ¿para qué lo vamos a buscar? Pues entonces aquí Menón está hablando de una paradoja. Pues en esta paradoja entra lo que es, si yo sé lo que es, ¿para qué lo voy a buscar? Un ejemplo, si dice, búscame un esfero, pero si, perdón, pero si yo voy a buscar el esfero, ¿para qué lo voy a querer si yo sé lo que es? Entonces Sócrates se apoya de una teoría formada por varios poetas sobre la inmortalidad del alma. Sócrates es algo inmortal. El alma va viajando por el Hades y va de vuelta al cuerpo. Nada más, nada hay en el alma que no haya aprendido. ¿Cómo puede esto recordar el alma? Pues por medio del aprendizaje. Finalmente es ahí donde está lo bueno, lo que llamamos reminencia. Es algo que recordamos que ya pasa, algo que ya ha pasado y recordamos. Pues también aquí entra en el concepto de la virtud, pues para Sócrates dice que es algo bueno,
que es algo benéfico, pero también para los dialogantes, pues dicen que es algo, que es una valentía, que es una moderación y que es una justicia. Que para el alma se cuidan las cosas malas y para eso debe tener uno prudencia. Entonces, ¿la virtud es algo por naturaleza o es algo que se enseña? Pues la prudencia es algo que se enseña, porque hay que aprender a ser prudentes. Pero la virtud no es algo que se enseña, más bien algo que nace a lo largo del tiempo de cada uno de nosotros. Sin embargo, Sócrates no se quedaba tan convencido con este concepto. Más bien, él tenía muchas dudas porque él quería, de tantos conceptos que se daban, Sócrates quería tener un concepto pequeño y algo entendible que se podía dar a los demás. Pues Anito, después de todo esto, vuelve a decir que pues dice Sócrates, le dice que hay sofistas lo que hacen, perdón, me equivoqué. Anito pues dice a Sócrates que estos sofistas lo que hace es hacer perder el tiempo. ¿A qué se refiere eso? Pues Sócrates le dice que los sofistas le enseñan a muchos jóvenes a ser pacientes, a ser valorados, a valorar las cosas que tienen a su alrededor. Pero para Anito, para él esto era perder el tiempo. ¿Por qué? Porque él nunca se relacionó con ninguna de estas personas. Entonces, para Anito le decía que esto era una pérdida del tiempo y que nunca iba a llegar a algo concuerdo. Entonces Anito responde que debe acudir a cualquier ciudad distinguido y estos ciudadanos se buscaban por medio de los antepasados. Entonces Sócrates le dice, ¿qué pasó con las figuras de los antepasados? Como por ejemplo Temíclotes, Tucídides y Pericles. Pues ellos fueron unos virtuosos que no tuvieron una buena enseñanza con sus hijos. Entonces, después de todos estos conceptos que le dio Anito a Sócrates, y Sócrates no quedó tan convencido, y con esto último que le dijo de todas las figuras que no pudieron tener una virtud, una enseñanza en su tiempo, entonces Anito se molestó. Y para él retirarse, lo primero que le dijo, lo último que le dijo a Sócrates fue, Sócrates, creo que hablas muy mal de la gente, con mucha soltura. Si estás dispuesto a hacerme caso, te aconsejaría que te cuidaras, pues tal vez en cualquier otra ciudad es fácil dañar o beneficiar a la gente, pero en estas aún estás muy mal. Gracias.